Bienvenidos una semana más a Prólogos, este programa que se dedica a las novedades editoriales en español. Hoy tenemos con nosotros a Antonio Piñero, que nos viene a hablar de un viaje a Tierra Santa, que lo ha escrito, en este caso en coautor, ¿no?, con Juan Eslava Galán, que lo edita Editorial Planeta. Y ya nos espera al otro lado, sin más preámbulos, porque hemos tenido algunos problemas técnicos con esto de la informática y de la técnica, pues tenemos algunos problemas. Tenemos a don Antonio al otro lado ya esperando. Muy buenas, don Antonio, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Me oís ahora? Sí, ¿Me sí, oís ahora? sí, 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 Ah, sí, estupendo, perfectamente. Don magnífico. Antonio, para ir al grano un poco y empezar a desgranar lo que es Sí, un viaje a Tierra Santa con coautora con Juan Eslava Galán, eh, eh, en el primer capítulo, se conoce con Bonoso, ¿no?, que en este caso sería Juan Eslava Galán, ¿no?, en sí, los es dos verdad. viajeros de alguna manera. No, no, es que además es verdad, o sea, esos viajes los hicimos por indicación de Juan. Yo tenía la idea al principio de hacer un libro con una estructura muy semejante a uno que había existido en Italia entre un profesor de universidad muy conocido y que se había unido a otro personaje literario, en ese caso era un presentador de televisión, y habían entablado un diálogo. Y no estaba mal, el libro tuvo mucho éxito porque en Italia la cuestión religiosa tiene un éxito notabilísimo, mucho más que en España. Y a mí me pareció que era una idea muy buena. A Juan también le pareció, pero dijo, nosotros no lo vamos a hacer así, vamos a hacer el viaje en realidad. Y lo hicimos, y no solo uno, sino dos, sino que hicimos dos viajes con una especie de compañía que se dedica a los viajes culturales y que se llama Pausanias y que había organizado precisamente conmigo, un viaje por la tierra de Jesús y otro por la tierra de Pablo. Ese es el motivo por el cual esto se llame viaje a Tierra Santa en un sentido amplio. Y yo creo que ciertamente, a mí me parece que es una muy buena idea la de Juan, porque el poder hacer un viaje y con todas las posibilidades que ofrece un libro de literatura de viajes, es decir, que puede ser una novela, puede ser una narración, pueden meterse pasajes de lectura, pues nos salió, yo creo que bastante bien la idea, y Juan se encargó de hacer el marco y nos íbamos intercambiando la estructura de cada capítulo que componía Juan, y luego él me hacía unas preguntas y establecíamos así un diálogo. Y así durante un año y pico, de tal modo que el libro es bastante amplio. Tiene 445 páginas, aparte de las imágenes, y hay muchísimos diálogos, muchísima información, y yo creo que es la mar de divertido. Y para lograr que fuera la mar de divertido, pues nos tomamos mucho el trabajo de sobre una base en la que escribía Juan primero, me la enviaba a mí, luego yo la corregía, añadía, ponía en roja, y ese mismo archivo lo estudiaba Juan, lo volvía a escribir, me lo enviaba a mí, de tal manera que algunos de los 53 capítulos muy bonitos que tiene el libro se escribieron 5 o 6 veces. Es decir, que hemos trabajado Sí, sí, muchísimo el libro. Y luego Juan sí, sí, tiene un ingenio que es fantástico. Yo creo que tú has leído mucho a Juan Eslava y tú lees a Juan Eslava y te sí, ríes. sí, sí, Es que yo leo a Juan Eslava y me río. sí, 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 Entonces yo no, me pongo al lado de... el, No, dime, David, el libro de no don sé si Antonio se hablo lee muy demasiado. fácil. Sí, sí, que El yo me libro pongo digo que al se lee lado muy de fácil Juan. porque son di- diálogos muy, muy... dentro de las temáticas, que son unas temáticas muy complejas,
pero se lee, ustedes lo hacen de una manera en fin, que se puede, son dialogados con anécdotas, con música, con cosas que son realmente entretenidas, ¿no? Anécdotas personales, entonces se lee muy fácil, pero las preguntas esenciales que le va formulando Bonoso, que en este caso es Juan Eslava, por Hernán, ejemplo, sí. una de las primeras es de dónde nace o qué tiene que ver, digamos, cuál es la fuente fundamental del cristianismo, del islam y del judaísmo, ¿no? Porque llegan primero a la península del Sinaí, es la primera parada, ¿no? Y ahí es un poco el Sí, origen de todo, ¿no? pues sí, realmente. Juan estaba muy preocupado, dice yo, a la vejez. Dice, hombre, siempre he sido un agnóstico y un increyente, pero yo creo que a la vejez ya hay que plantearse el problema de la religión. Y realmente, como tú dices, Uh -huh. ¿eh? En el Sinaí, es decir, en donde Moisés recibe la ley de Dios, pero claro, Moisés es un postcedente, viene después de Abraham. Es con Abraham, que no era al principio un judío, sino el padre de los judíos posteriores, es cuando Dios hace la alianza con su pueblo elegido. Y resulta que tres de las grandes religiones del momento actual, aunque el judaísmo tenga poca gente, pero dos muy grandes, que es el cristianismo y el islam, se llaman religiones abrahámicas, porque el padre de todas ellas es Abraham, y luego la Biblia, el Antiguo Testamento, que es una historia idealizada del pueblo hebreo, del que parte también el cristianismo y sin duda del que parte el islam. Es una cosa curiosa, la gente probablemente no lo sabe, pero, pero nos lo dice la arqueología. Si alguien va a la arqueología del siglo VII, la época de Mahoma en Arabia, se encontrará con que no hay eh, ¿cómo diría? Templos paganos. Lo que hay son sinagogas e iglesias cristianas. Es decir, que el Islam en un principio, sabemos poco de Mahoma, pero sí sabemos que era un jefe, un caudillo de una tribu del sur que va hacia el norte y se encuentra con que él tiene un material previo que le viene de Siria y que es un material del Antiguo Testamento y del cristianismo, pero un Antiguo Testamento de posiciones judías marginales y un cristianismo de apócrifos. Entonces, ¿por qué empezamos nosotros el viaje a Tierra Santa? Con lo de la ley de Moisés, el monte Sinaí, el encuentro con otros, que es muy divertido, la subida, el encuentro con las monjas, lo que va diciendo cada uno, porque realmente el Antiguo Testamento es la madre del cristianismo, que al fin y al cabo al principio era una secta judía solo, y es la madre también del Islam, aunque la gente no lo crea o no lo sepa, y es la madre naturalmente del cristianismo. O sea que tenemos cristianismo, judaísmo, islam, y empezamos en el sitio donde empieza todo, donde Dios se reveló a Moisés y donde empieza Bonoso, que es Juan, a preguntarme un montón de cosas del Antiguo y del Nuevo Testamento, y yo le voy aclarando cómo son los orígenes del judaísmo por una parte y los orígenes del cristianismo. Como tú decías antes, el libro pues es muy divertido porque cuenta un montón de anécdotas, porque el diálogo es muy fluido, porque hablamos de nosotros, nos metemos con nosotros mismos y con todo. Y entonces, además yo diría que esa literatura de viaje con capítulos muy cortos, aunque sean 53, que se pueden leer tranquilamente independiente uno de otro, y que cuando te cansas de leer 7 Sí, u 8 páginas, cierras el libro y dices, ¡hala, hasta mañana! Y resulta que no pasa nada, sí, porque el sí, sí, siguiente capítulo completamente. pues tiene otra temática, a lo mejor. No sé qué Completamente de opinas tú. acuerdo, don Antonio. Sí, No, no, una de las sí, cuestiones que habla plantea tú Bonoso como... ya de entrada, y creo que es en el monasterio de Santa Catalina, a propósito de la zarza Sí, que arde, ¿no? Y que sí, habla.
le pregunta a Antonio, que es el otro protagonista, que quiero suponer que es usted, que estoy seguro. Claro, soy yo. Sí, Pues le sí dice pregunta, que soy de Chipiona y todo. de Chipiona, efectivamente, pues le pregunta si hay contradicción o puede haber contradicción, porque él se plantea que esa, digamos, esa visión de la zarza que hablaba podía ser pues la ingesta de una planta alucinógena, ¿no? Se plantea el problema de la fe y la ciencia, ¿no? Y Antonio le da una respuesta que me gustaría que, si se puede repetir aquí, pues usted la Hombre, pudiera dar. desde luego yo le digo, Juan, entre la fe y la ciencia no hay un puente estrictamente vadeable. Son dos cosas totalmente distintas. La historia es un producto humano que intenta ser científico basándose en restos. ¿Cuáles son esos restos? Pues son arqueología, numismática, es decir, monedas, y textos que hablan. Bueno, aquí hay textos que son los del Antiguo Testamento, pero hay que criticarlos, hay que estudiarlos, hay que mirarlos con lupa, porque en la antigüedad se inventaban mil cosas. Y sin embargo, la teología, le digo yo a Juan, la teología, eso sí que es un producto del ser humano. Es decir, es una reflexión sobre un personaje o sobre un texto que se cree a priori que es sagrado y que hay que aceptarlo. ¿Vale? Pero lo que tú lucubras sobre ese texto puede ser una imaginación por tu parte que no tenga que ver exactamente con la mente del autor que ha escrito ese texto que tú estás comentando. No cabe la menor duda de que la teología puede ser un elemento de fantasía mental humana. Yo ya sé que esto es muy duro, pero yo creo que es la realidad. Ya, duro. Sí, luego lo vuelve a repetir, don Antonio, pero en efecto, a través de la ciencia, efectivamente, además, y la crítica filológica, que es además una de sus especialidades, además de la historia, pero a través de toda esa crítica y toda esa crítica filológica, histórica, se puede entender efectivamente que tanto el islamismo y el islamismo y el cristianismo, que Bonoso llama las hijuelas las hijuelas del judaísmo, pues se pueden entender a esa luz, ¿no? Es decir, derivan de un tronco común. Sin duda alguna, sin duda alguna. Repito que por eso precisamente nos vamos al Sinaí para empezar en la base, que es prácticamente el comienzo, ¿no? El inicio de la Biblia ciertamente es desde la creación, pero el núcleo de los 5 primeros libros de la Biblia, aparte de la primitiva historia de Israel en Egipto, el Éxodo y todo eso, pues antes los precursores, Adán, los patriarcas, etcétera, resulta que el núcleo es la ley de Moisés, que afecta tanto a los judíos como a los cristianos, como al Islam, puesto que los profetas del Islam, que aparentemente es la religión más apartada, son Moisés. Los 3 grandes profetas son Moisés, Jesús y Mahoma. Bueno, pues ya tenemos ahí. En el monte de Sinaí, pues tenemos todo. A mí lo que me parece verdaderamente curioso es cómo Juan me va preguntando cuestiones o me va formulando cuestiones que son verdaderamente sustanciales. Es decir, que van al meollo de la cuestión. Alguno dice, bueno, es que ustedes se aprovechan para criticar muchas posiciones antiguas. Y yo digo, pues efectivamente, a partir del siglo XIX, todo lo que es la historia antigua, la filología y la teología ha dado un vuelco. Ahora se está mirando a la Biblia, a toda la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, con una perspectiva que es más racionalista, más crítica.
Es decir, nos atrevemos a criticar algunos puntos de vista. Pero, una cosa, David, la crítica hay que hacerla con buenos modos. Es decir, no hay que ponerse ahí serio. Sí, La sin duda, sí. teología, como yo he dicho, es demasiado seria para tomárselo totalmente en serio. Y nosotros nos tomamos esas cosas en serio un poco en broma y nos metemos también con nosotros mismos, ¿eh? Hay algunos amigos que ya han leído el libro y dicen, anda, pero si es que estáis criticando a Dios y a su madre, aquí a todo el mundo. Y digo, Sí, bueno, sí. pero también nos criticamos a nosotros y nos metemos contra nosotros mismos, ¿no? Y nos tomamos un poquito a risa, porque es que eso es lo bueno, Sí, ahí hacer una crítica que sea al mismo tiempo muy divertida. sí, hay disquisiciones sobre la fe de los cardenales, anécdotas que cuenta Bonoso sobre José María de Areilza, en fin, una cantidad de anécdotas luego que también Eslava Galán, Bonoso en este caso, ¿no? Va insertando dentro del relato, porque no deja de ser un relato al final, ¿no? Una novela de viaje, básicamente. Pero hay un momento, don Antonio, donde Bonoso le pregunta cómo se configura Yahvé, es decir, cómo llega un momento en que todos esos cultos, ¿no? de ese Próximo Oriente, o de Egipto, ¿no? De alguna manera, en Baal, la propia religión egipcia, en fin, van configurando un Dios único que es Yahvé, ¿no? Que después ya aparece como el protagonista fundamental del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento también, pero bueno, fundamentalmente del Antiguo Testamento. ¿Cómo se da ese proceso? ¿Cómo es? Bueno, pues yo lo explico en el libro afirmando rotundamente que los israelitas, a pesar de sus protestas, son cananeos. Son un pueblo cananeo. Entonces, ¿cuál era la religión del Israel muy antiguo? Pues la religión de Canaán, es decir, que tenían, ¿cuál era el dios supremo de Canaán? Él, lo que en árabe da Allah y luego en hebreo da el o en plural Elohim, porque al hablar de Dios se habla del Dios supremo, él, ya lo digo, Alá es lo mismo, tanto él como Alá no es un nombre particular de ningún Dios, sino que significa simplemente Dios. Y los israelitas van pasando desde un politeísmo a un enoteísmo, es decir, de muchos dioses a uno que es más importante que otro. Pero se encuentran con dos divinidades. Una, la divinidad principal del panteón cananeo, que es el, Allah, como digo, el o Allah, y se encuentra también con un hijo fuerte que es Baal. Es algo parecido como pasa con los griegos con un dios más antiguo que puede ser Crono, el tiempo, Rea y Zeus, una divinidad joven. Pasa en todas las religiones que el principio de una religión hay una divinidad muy antigua que se queda desfasada. Y luego viene una divinidad joven, que puede ser Baal o puede ser Yahvé, ahora explicaré por qué, y resulta que de alguna manera destrona a la divinidad antigua, que en este caso sería él o Elohim, y se instaura como un Dios que ya no es solo único, en el sentido el más, bueno, no único, sino el importante, el más importante entre varios dioses, sino que exige ser prácticamente el único. Bueno, y uno se pregunta, si ya tenían dioses, los judíos, que sería Elohim, Baal, Astarte, sí, ya los tenían, ¿por qué aparece Yahvé? Ese es un problema, porque Yahvé no es una divinidad israelita, es una divinidad madianita. Y el mismo Antiguo Testamento dice que el padre de la mujer de Moisés, Séfora, era sacerdote de Yahvé. Y entonces la hipótesis es que Moisés introduce como una divinidad muy importante a Yahvé, que va ganando adeptos y que
con el tiempo, y esto es lo importante, Yahvé, como divinidad más joven, sustituye a Elohim, aunque en la práctica lo que se hace es fundir el espíritu de propiamente tres divinidades. Por una parte, Alá, como decíamos. Por otra parte, la divinidad Baal, y por otra parte, el dios joven Yahvé. Y este Yahvé queda un poquito oscuro, es decir, no sabemos por qué exactamente Yahvé es el que gana la partida. Normalmente suele ganar la partida aquella divinidad que es impuesta no solo entre el pueblo, sino por los poderosos, los reyes, el monarca, el jefe de la tribu. Queda oscuro, pero sea como fuere, lo importante es que Yahvé y Elohim se van fundiendo, y también parte de las características de Baal se van fundiendo en Yahvé, y con el tiempo Elohim va desapareciendo. Hombre, está al principio de la Biblia muy contundentemente, pero con el tiempo queda una divinidad que es más grande que otras. Es lo que se llama enoteísmo, una entre varias, pero es la más poderosa. Es decir, mi pueblo es poderoso y gana las batallas porque mi Dios, tú también tienes otro Dios, pero tu pueblo es más pequeño, mi Dios es más fuerte, me ayuda más y yo te atizo en una batalla y te liquido. Pero con el tiempo, y eso es un proceso que probablemente es obra de gente inspirada, es un proceso profético, Israel, desde el siglo IX a.C., va pasando lentamente del enoteísmo, uno importante entre muchos, a un Dios único. Y después, ciertamente, pero bastante tarde, en el siglo V, ya parece que las fuerzas, tanto proféticas como de los sabios de Israel, como los historiadores de Israel, los aristócratas que gobiernan el pueblo, les parece mucho mejor la idea de una divinidad única, y a partir del siglo V, todo lo más del VI antes de Cristo, los judíos tienen una divinidad única. Pero no es así, En tiempos de David, bueno, de Saúl, desde luego, de David y de Salomón, la mayoría del pueblo de Israel era politeísta, y aquel que lea el Antiguo Testamento con ojos abiertos se dará cuenta que, por ejemplo, un hijo de Saúl se llamaba Baal, no sé cuántos, Baal Shefet. Es decir, Saúl, el rey de Israel, tenía un hijo cuya divinidad era Baal. Vamos, eso es muy gordo, ¿a que sí? O sea, que el rey era politeísta, nada menos que el rey anterior a David. Bueno, y sin embargo ya David aparece en las historias sagradas de Israel como solo el adorador de Yahvé, pero no es verdad. ¿Sabes lo que dicen los historiadores del Antiguo Testamento? Que a partir del siglo VII, a partir del siglo VII, en el gobierno de un rey que se llama Ezequías, que es donde empieza a sentirse como que la fuerza de un Dios único, Yahvé, es la que da cohesión al pueblo, y una historia común da cohesión al pueblo de Israel, empiezan a reunirse, dicen los historiadores, todas las leyendas e historias, entre comillas, de Israel, como por ejemplo la salida de Egipto, tal como los nobles y sacerdotes que estaban en torno de Ezequías pensaban y les gustaba que Israel hubiese sido en el pasado. Y a partir de Ezequías en adelante, sobre todo con los profetas, construyen una historia sobre cómo les gustaría lo que va a ser Israel en el futuro, es decir, el pueblo mesiánico, el pueblo elegido y el pueblo que dominará a todas las naciones. Pues bien, Bonoso cae en la cuenta que estas ideas son básicas para entender luego el desarrollo del judaísmo
y el desarrollo del cristianismo, porque el judaísmo no es exactamente tal cual nos lo presenta la Biblia del Antiguo Testamento, que está idealizada, del mismo modo que la figura de Jesús histórico no es tal cual nos la presentan los evangelios, que son biografías, entre comillas, idealizadas, que presentan lo mejor que ellos piensan y lo más excelso del personaje. Pues lo mismo pasa con Abraham, lo mismo pasa con Moisés, lo mismo pasa con algunos reyes de Israel, aunque la historia es más bien desgraciada, porque Israel se llevó las bofetadas por derecha y por izquierda, las bofetadas que le daban desde Siria y Persia y las bofetadas que le daban los egipcios por la cara izquierda. Total, que yo creo que Bonoso tiene una idea buenísima de empezar a preguntar, y dice, vayamos al comienzo. Ahora, rápidamente ya pasamos al cristianismo, ¿eh? Pero bueno, de todas maneras, siempre con esa alegría de tampoco decir, mira, oye, esto es, te lo digo Bonoso y te lo tienes que creer. Oye, pues no, esto es lo que parece que dice la historia y que parece que es así, y la filología dice que es así, porque en historia antigua nada hay totalmente seguro, ni tampoco en la historia del cristianismo. Pues bien, esa inseguridad sirve también de pozo para decir, oye, nosotros nos tomamos las cosas un poquito en broma, ¿eh? Y así nos reímos y hacemos reír a la gente. Aquí lo importante es que la gente es muy divertido, don Antonio. Aprenda divirtiéndose, ¿no? Tú sabes lo que yo he dicho alguna vez, es en plan de broma, ¿eh? Porque si no, me va a disparar no solo un tiro, sino 40 tiros, Planeta. Es en plan de broma. Yo he dicho, Planeta debería comprometerse a devolver el dinero del libro a aquella persona que demostrara que no se lo ha pasado bien y divertido leyendo el libro. Bueno, es una broma, ¿no? No devolver nada, ¿no? Pero vamos, que nosotros apostamos porque dice, oye, si no te diviertes, te devuelvo el dinero. Eso se lo he dicho yo a algunos, don Antonio, a quienes yo mismo... Sí, dime, David. Sí, hay una constante en el libro que es donde primero, bueno, el asombro de Bonoso con respecto a las explicaciones que Antonio le va dando, ¿no? Esa es una constante. Pero luego otra es la ligazón que hay entre la política y la religión, ¿no? Ahora hemos hablado del proceso de autoafirmación, digamos, de Israel o del pueblo judío con Yahvé, pero también después podemos entrar en la figura de Jesús, ¿no? Que Bonoso se pregunta, o le pregunta a Antonio, si es un celota y, digamos, qué implicaciones políticas tiene la figura de Jesús, si la clave para interpretar la figura de Jesús puede ser política más que religiosa, o de las dos maneras porque son, digamos, indistinguibles. Has dicho muy bien, David, que política y religión en el Israel del siglo I no eran separables. ¿Comprendes? No eran separables. Y yo lo que le digo a Bonoso, en síntesis, le digo, Bonoso, no te creas lo que dice a algunos por ahí, que Jesús era un guerrillero y que tenía un ejército y que iba armado y que fue a Jerusalén a armar una gresca, a matar a los romanos y tal. Eso es un cuento. Jesús era mucho más listo que eso. Jesús era un hombre que sabía, era muy religioso, profundamente religioso, estaba convencido de que el fin del mundo presente, que no significaba el fin de Israel ni de la tierra, sino la revolución que Dios haría con su reino, eso iba a venir de inmediato. Y entonces era lo suficientemente listo porque Jesús era un Galileo y veía la potencia que tenían los romanos allí en una zona no tan cerrada como es Jerusalén. Es decir, que Jesús, si tenía los ojos abiertos, sabía que el Imperio Romano era un elefante. ¿Vale? Era un elefante. E Israel era un ratoncito. Y entonces yo le digo, mira, Bonoso, Jesús probablemente fue un hombre pues muy pacífico y muy tranquilo
en apariencia, en el sentido de que él no se iba a manchar las manos con una espada, lo cual no quiere decir que sus 20 o 30 seguidores no llevaran espada o dagas para andar desde Galilea a Jerusalén, porque los caminos estaban infestados de bandidos y policía de tráfico no había. Evidentemente no había nadie allí que te protegiera y se protegían unos a otros. Bueno, eso aparte, o sea, que pudieran tener algunas espadas, no me importa. Pero Jesús no tenía un ejército, era como Gedeón y decía, ¿quién va a traer el reino de Dios? Pues nada menos que Dios mismo con sus ángeles. Y le digo, mira, Bonoso, un individuo, por muy pacífico que sea, y por mucho que diga, oye, que yo tengo que amar a mis enemigos, y por mucho que diga, yo te pongo la otra cara, o sea, mi otra mejilla para que me des una torta, ese hombre estaba predicando ante las narices de Poncio Pilato y de Anás y Caifás un reino de Dios en el que no cabía ni Tiberio, ni los romanos, ni Poncio Pilato. ¿Es verdad o no? ¿Por qué mató Herodes Antipas a Juan Bautista? ¿Acaso Juan Bautista tenía algún ejército? Pues no lo tenía. Sin embargo, sabía que Juan Bautista, con su palabra, era capaz de armarle una revuelta al rey, como decían los judíos, aunque era un etnarca, al rey de Galilea. Bueno, pues muchos judíos, con Anás y Caifás a la cabeza, dijeron, este hombre puede ser un pacifista. Sí, sí, pero dice que el reino de Dios pues es el reino sobre Israel y en él no cabe ni Poncio Pilato, ni Tiberio, ni nosotros tampoco, Anás y Caifás. Es un hombre peligrosísimo, dijo Caifás, tal como lo revela el cuarto evangelio en el capítulo 11, en torno a 11:40 o algo así, cuando reúne a todo al Sanedrín en su palacio y les dice, oye, pero ¿te das cuenta lo que hace este individuo? Es esto, está proclamando la venida de un reino y además hace sanaciones y curaciones y la gente va detrás de él. Y dice Caifás, esto lo dice claramente el cuarto evangelio y en esta observación parece muy histórico, ese Caifás le dice, oye, caed en la cuenta, no seáis tontos. Mira que vienen los romanos y no solo le matan a él, que es un indefenso, y a todos sus seguidores si pueden, sino que nos matarán también a nosotros y a todo el pueblo judío que se levante. Es que Jesús, y ahí es la reunión que tú decías, David, de política y religión, estaba uniendo indisolublemente un reino de Dios religioso con un reino de Dios político en la tierra de Israel, gobernada por un sumo sacerdote y un representante jefe del ejército, un reino de Israel en el que tenían que irse los romanos corriendo, porque vendrían detrás los ángeles y los mataban a espadazos. Entonces, vamos a ver, si tú eres Herodes Antipas y ves que Juan Bautista, que es un hombre relativamente pacífico, no tiene ejército, está diciendo que tú eres un canalla, que te has apoderado de la mujer de tu hermano, que resulta que Dios te va a castigar, que viene el juicio y tal. ¿Qué haces? Pues coges a Juan Bautista y lo quitas de en medio, como hacía la gente, los poderosos en la antigüedad, ¿eh? No se andaban con chiquitas, este me molestaba, y bueno, y lo hacen algunos ahora. No te quiero contar, ya sabemos en Rusia, al que molesta lo liquidan, ¿no? O en las Filipinas. Sí. Con los narcos y todo eso. Bueno, pues, ¿qué haría Poncio Pilato? A ver, pues es evidente que si se encuentra con un sujeto muy pacífico, pero un gran predicador, un hombre que arrastra a las gentes, un señor que cura enfermedades y los demonios, es decir, que es un sanador, y que le siguen, y que manda no pagar el impuesto al César, a pesar de lo que de los pesares es así como hay que entender el capítulo de Marcos 12. Bueno, ¿qué haces tú si eres Poncio Pilato? Pues evidentemente quitas a Jesús de en medio. Y si puedes, que yo tengo, dice Poncio Pilato, mi propia policía, voy a donde están estos guarecidos por la noche
con un montón de galileos, le echo la mano encima y lo liquido. Y además cogieron a otros dos y lo liquidaron con él. Entonces eso es lo que va buscando Bonoso, que la gente vea que un Jesús pacífico e incluso aunque sea manso y humilde de corazón, que no lo era, porque Jesús era un hombre recio, fuerte y que se metía con sus adversarios, vamos, que podría dar un leñazo dialéctico a cualquiera, vamos, podría machacar a cualquiera dialécticamente, discutiendo con él sobre la ley. No era nada tonto y era enérgico y tremendo. Pues entonces este individuo, por muy pacífico que era, si yo soy Poncio Pilato, lo quito de en medio. Y se acabó. ¿Y cómo lo quito de en Sí, y medio? luego Bonoso, Claro, Bonoso se queda aterrorizado un poco y dice, oye, menudas cosas estás diciendo, ¿no? Y así con otras cosas de los evangelios. Oye, que no estás dejando títere con cabeza. Y yo digo, bueno, Bonoso, yo no. Esto es lo que dice la crítica de la historia, que probablemente, que quizás tal vez ocurrió de esta manera, ¿no? Pero vamos, no hay ninguna intención sí, sí, de sí. aquí decir nada, sino que la gente sepa Y, cómo va el mundillo de la historia. sí, además Bonoso se sorprende, don Antonio, de, por ejemplo, algunos errores groseros, ¿no?, que se pueden ver en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, pues el dogma de la Inmaculada puede ser a lo mejor un error de traducción, ¿no? Él se sorprende de todas estas Bueno, cosas. o más que La error, filiación una davídica de Jesús, que interpretación. también se queda asombrado, ¿no? Bueno, sí, yo se lo explico, que puede ser no estrictamente un error, porque la palabra virgen tenía amplio significado, pero que ciertamente lo utilizaron para declarar la virginidad. Eso es cierto. Lo del error es discutible, pero que ciertamente fue utilizado ese texto en un sentido que es Isaías 7:14 para demostrar por un testimonio de Isaías que Jesús, como Alejandro Magno, ¿eh? o como Platón, o como Pitágoras, había nacido de una madre virgen, bueno, pues magnífico, pues lo demostramos porque ahí hay un texto de Isaías en la versión griega, que era la que leían los, los lectores de los evangelios, pues sí que ponía una palabra cuyo significado principal era virgen, pero tenía otro. Total, Sí, y también, por que ejemplo, la Bonoso filiación se va davídica de Jesús, que admirando. también se pone en cuestión y él se sorprende de alguna manera, ¿no? Está continuamente sorprendiendo, continuamente preguntando y ahora explícame qué es, por ejemplo, la cábala y qué es la Trinidad o qué es este Jesús, La cábala, si sí, sí. tenía todo, absolutamente todo se va. Y Antonio lo que hace es que le va poniendo textos de los evangelios que aparecen allí abajo, le dice, tú lee esto, a ver, ¿cómo se entiende esto? Y a medida que vamos pues en Galilea, hablamos de la predicación de Jesús en Galilea. Y en Jerusalén, ciertamente, pues se hablará de la pasión y de todo el Jesús político que tú decías. Y en Genesaret, pues de los milagros de Jesús en torno al lago, de la predicación. El monte Tabor, pues hablamos de las bienaventuranzas. En fin, la subida al monte Carmelo. Vamos Sí, sí, sí. aprovechando, o Sí, en el luego, kibbutz. por ejemplo, pues también Bueno, también nos de las metemos con los cruzadas, judíos, ¿no? Y ¿eh? cómo, eh, Que sí, digo, decía hablamos de todo, también, ¿no? pues, Antonio, en este caso Bonoso, ¿no? Explica, pues, las Bonoso, cruzadas. sí. Él, don Antonio, usted, y en este caso Bonoso también, ¿no? Eh, ¿Cómo ven la convivencia? Porque de alguna manera se incide mucho en ese tema, ¿no? La dificultad para la convivencia de las tres culturas, la dificultad de la religión para encontrar una solución política a toda la situación que hay ahí, que lleva, como vemos enquistada, pues siglos, ¿no? Casi hasta milenios, ¿no? Entonces,
¿hay posibilidad de una solución, vamos a decir, racional a todo este panorama que tenemos en un viaje a Tierra Santa, en esa Tierra Santa? Hombre, nosotros lo vemos bastante difícil y expresamos tanto la opinión de los palestinos, que son rabiosamente antijudíos, así al principio del libro, ¿no? Y diciendo, bueno, esto es lo que dice este señor, que yo tampoco me quiero poner contra los judíos. Y también expresamos la opinión de los judíos. Es extremadamente difícil cuando dos pueblos, dos culturas, dos lenguas, dos religiones disputan sobre un mismo y único territorio. No hay solución. Ciertamente, como no hay solución, Naciones Unidas, en un montón de disposiciones, ha dicho la única solución aquí es partir la cosa por la mitad. Pero claro, eso no lo aceptan ni palestinos, ni menos lo aceptan los israelíes. Con lo cual vemos que la solución es muy difícil. Casi imposible. Sí, además, don Antonio, en el caso de Bonoso, que por ejemplo cuando ustedes llegan también a San Juan de Acre, van visitando todo lo que es los territorios de Tierra Santa, ¿no? Él hace una disquisición ahí sobre las cruzadas y una cosa interesante, ¿no? Que yo no conocía, por ejemplo, como ese era un enclave estratégico para la ruta de la seda, por ejemplo, ¿no? Que podía ser una de las motivaciones ocultas o profundas de todas esas guerras, ¿no? Estamos viendo que la ligazón del libro siempre es lo mismo, ¿no? La política y la religión, ¿verdad? Entonces es complicado encontrar una solución porque al final se mezclan tanto los intereses políticos y la religión, no deja de ser al final también un elemento como de excusa o reforzador. Eso se ve en la configuración de la propia religión judía, lo que hemos hablado antes de Yahvé, en fin, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Fíjate que la lucha por la tierra y la guerra santa está muy clara en el Antiguo Testamento, en la lucha contra los cananeos y contra los filisteos, que es una guerra santa y una guerra de Yahvé. Es decir, que cualquiera que lea el Antiguo Testamento encuentra justificación para lo que quiera. Y desde luego, cualquiera que lea en el Corán la lucha del fiel islámico contra el infiel, que es un increyente, tiene materia para darse estacazos de continuo. O sea que es a golpe de estacazo. Es un problema muy difícil y ya he dicho que la ONU siempre ha dicho cuál era la solución, que es la división de los territorios, solución que no acepta ninguna de las partes. Entonces, pues, no sabemos qué pasará. Como tampoco sabemos, don Antonio, cuánto vamos a durar. Sí. No, dime, una cuestión fundamental, cuando llegan ya a Cafarnaún, ¿no? Llegan los dos viajeros, por cierto, a ritmo de Tina Turner en el coche, que es una de las cosas que es gracioso porque se intercambian todo este tipo de anécdotas con luego pues la historia profunda, ¿no? Y la crítica filológica profunda que Antonio está mezclando de los textos, ¿no? Cuando llegan a Cafarnaún hay entramos en contacto con el elemento helénico y el elemento griego, ¿no? ¿Cómo marca de alguna manera después la construcción del Jesús teológico o que nos ha llegado a nosotros a través de los textos? ¿Cómo marca la filosofía griega, la entrada al mundo helenístico, la figura que nos ha llegado a nosotros de Jesús? Y la construcción, ¿no? filosófica y teológica de ese personaje. Sin duda alguna, la penetración de eso que tú llamas el mundo griego en Israel en el siglo I está hoy puesta de relieve mucho más que antes. Es decir, que la mentalidad judía, fíjate, en el siglo I, la mentalidad religiosa judía, no solo en la teología, sino en la moral, o si quieres, no solo en la moral, sino también en la teología, está marcada
por dos influencias muy notables. Una parte por la religión zoroástrica de la India, que tenía claramente unos elementos que no tenía la religión israelita, que era la visión del poder del mal, el más allá, el mundo futuro, la inmortalidad del alma. Y por otra parte, tanto en Israel como en los pueblos vecinos, los griegos desde el siglo VI antes de Cristo ya habían predicado que el hombre no era una unidad, sino que tenía cuerpo y alma, que el alma era inmortal, que había un juicio, que había un mundo futuro, que el alma tenía que purificarse porque si no podía reencarnarse en otros seres y hasta que no estuviera purificada no llegaría al otro mundo. Bueno, pues todo eso marca sin duda la interpretación de Pablo de Tarso, la interpretación que San Pablo hace de Jesús de Nazaret, que es un judío integral. Y de eso teólogos e historiadores hoy prácticamente no discuten. Hemos llegado a un acuerdo. Jesús era un judío y siempre se comportó como un judío. Ahora bien, la interpretación de San Pablo de Jesús no es la de un judío de Israel, sino la de un judío de una zona profundamente helenizada como era la actual Turquía. Entonces era el esplendor de Grecia. Allí estaba gran parte de la Gran Grecia, la zona del mar en Turquía. Y en Éfeso y en Tarso y todo eso era profundamente griego. Entonces no cabe la menor duda de que Pablo tiene una visión griega también que acopla a la figura de Jesús, sin duda alguna. Y aparte que Pablo está pensando en que para que llegue el final del mundo, una serie de paganos tienen que incorporarse a Israel. Y esos paganos, pues ¿quiénes son? Griegos, normalmente. Y él les predica que son los que iban los sábados a la sinagoga y los adeptos de misterio. Y claro, Pablo enfoca la figura de Jesús para ganarse a la fe en Jesús a esos paganos. Y resulta, y ahí está la clave, la interpretación paulina de Jesús conforma la mentalidad de los evangelios. Con lo cual le decimos una cosa que le extraña mucho a la gente y que lo decimos en la novela. Ten cuidado, le decimos a la gente. Oye, que Pablo escribió primero y los evangelistas después. Bastantes años después. Y no al revés. No pienses que primero fueron los evangelios y luego Pablo, como piensa la gente. Y entonces, claro, me preguntan, ¿influye la parte, digamos, griega también en la interpretación de Jesús a través de Pablo en los evangelistas? Sin duda alguna. De tal modo, tanto se ha llegado que ha habido una rama que ahora ya está en decadencia, que pensaba que Jesús era como un predicador al estilo de Diógenes, el cínico. Es decir, que era un predicador de la bondad, que no era un predicador del fin del mundo y que el conocimiento interior y tal. Es decir, que las imágenes de Jesús también se han conformado pensando qué es lo que podrían opinar de Jesús unas gentes de Israel que estaban más helenizadas de lo que pensamos. Y segundo, que los mismos fariseos tenían una teología que era muy, muy griega. Y Jesús también, sin darse cuenta, porque pensar que el alma es inmortal. No había fariseos en el siglo III antes de Cristo, pero si los hubiera habido, un tipo corriente en el siglo III antes de Cristo y muy piadoso, diría, anda, el alma es inmortal, eso lo dirás tú. El hombre es como un perro. Se acabó el mundo este y se acabó. Y sin embargo, por influencia de órficos, de griegos y tal, los mismos fariseos, y Jesús tenía una mentalidad farisea, cambia su mente. ¿Cómo no va a cambiar? Y la perspectiva de los evangelistas, a través del prisma de Pablo, también presentan a otro Jesús, hombre, muy judío. Por ejemplo, Marcos.
¿Tú sabes cómo presenta Marcos a Jesús? Pues si yo te lo resumiera, Marcos presenta a un Jesús glorioso que desde el bautismo ya es hijo de Dios y que por lo tanto pertenece a otra esfera y que es el guerrero de Yahvé, el guerrero glorioso de Yahvé, que con la ayuda de Yahvé está liquidando ya a Satanás. Bueno, pues eso es una imagen muy judía, pero es una imagen que a lo mejor no corresponde con la del Jesús histórico, ¿no? Sino con la evolución de las mentalidades. Claro. Así que todo eso también lo ponemos de relieve en el libro. Yo creo que alguna gente pues dirá, hombre, estos se pasan un poco. Pero, repito, nos pasamos poniendo también en cuestión lo que nosotros estamos diciendo. Pero el primer sorprendido, don Antonio, es Bonoso durante el libro, porque él va cayendo como Pablo también camino de Damasco, él va cayendo de alguna manera, ¿no? En las propias explicaciones de Antonio va abriendo los ojos, ¿no? Por ejemplo, ya al final llega a afirmar eso de que Marx es a Lenin lo que Jesús es a Pablo, ¿no? Es decir, como diciendo, bueno, ya entiendo que todo esto ha sido una construcción, digamos, a posteriori, ¿no? Y una adaptación de los textos para ir construyendo después un personaje que es el que nos ha llegado a nosotros ahora por diferentes razones políticas. Luego habla de Constantino, en fin, de toda una serie de cosas, de cómo se ha ido configurando la religión cristiana en este caso, ¿no? De manera también política, teológica y política. Y él cae del caballo también, ¿no? Como Pablo, por la geografía paulina además, ¿no? Además tienes toda la razón, ¿eh? Porque es que Bonoso realmente iba a preguntar y empieza a preguntar y recibe una cantidad de información que se le cambia la cabeza. Y le cambia la mente, le cambia la cabeza y bien, o sea, se le caen muchos sombrajos, ¿no? Y dice, oye, pues esto hay que mirarlo desde otro punto de vista. Y efectivamente creo que está muy bien visto por tu parte que Bonoso va sufriendo lentamente una suerte de conversión hacia un cierto escepticismo, ¿no? Un cierto escepticismo y al final, cuando vamos en el avión de vuelta, el hombre se preocupa por la España católica, ¿no? Y le pregunta a Antonio, bueno, ¿y tú qué piensas que va a pasar aquí? Y hacemos como una especie de prognosis del futuro. En fin, es una palabra que nos divertimos mucho escribiéndolo y creo que la gente puede divertirse y aprender mucho leyéndolo. Y ya para concluir, don Antonio, el último, precisamente esa última reflexión conecta con la primera, con el capítulo 1, donde van los dos en el avión leyendo una revista de estas que te dan los aviones y Bonoso se plantea sobre el sentido de la religiosidad. ¿Por qué? ¿Por qué la necesidad del hombre de tener siempre, digamos, un asidero, algo a lo que agarrarse? Y un referente. ¿Es consustancial? ¿No es consustancial? ¿Por qué y fíjate, David, tan humano? Y fíjate, David, que su mujer se ríe de él al principio, ¿eh? Al principio de la novela dice, bueno, pero Bonoso, pero tú qué vas a hacer allí si siempre has sido un increyente y tal. Y Bonoso dice, yo ya me estoy haciendo viejo y como los ancianos, que yo lo pongo muchas veces de ejemplo, al principio de ese maravilloso y tremendo libro que es La República de Platón, y empiezan a plantearse, uno dice, bueno, pues yo no creo en nada, y otro va y dice, ay, ni hablar, ahora que me estoy haciendo mayor, ahora estoy empezando a creer en los mitos. ¿Y si es verdad todo lo que me han contado de pequeño? Y entonces, claro, Bonoso empieza a plantearse y dice, bueno, pues vayamos a la tierra de Israel y en el contacto con la gente y en el contacto con la tierra, a lo mejor tengo una revelación y veo que es el fundamento de mi religión, o a lo mejor no. Y si encima voy con un colega que se ha dedicado a eso y que le puedo preguntar todo lo que quiera, pues estupendo. Sí, bueno, don Antonio, para ir concluyendo, sí, se dice que
La gente no se acuerda de Dios hasta que se va cayendo el avión, dicen, ¿no? Eso se suele decir, ¿no? En este caso, Es ¿cuál es la verdad. conclusión? ¿Cómo vio, digamos, la evolución de Juan Eslava Galán, que es su compañero de viaje, y qué conclusión sacan los dos, yo creo, un poco, pero bueno, hoy le Sí, toca a usted Juan de Eslava, este libro, que la verdad que es maravilloso, es fantástico. pues yo creo que Juan Eslava no resuelve del todo su problema, ¿eh? ¿No te parece a ti? Él no No lo lo resuelve, resuelve, ¿no? Yo creo que llega con más sino que dudas. se queda con más dudas y tiene que darle muchas vueltas e incluso se plantea el hacer otro viaje para seguir preguntando. Y así termina la cosa. Dice, Para oye, descreerse tenemos que más seguir todavía, para hablando. descreerse más. Sí, o sea que yo creo que la evolución de Bonoso pues sigue prácticamente un poco en ese ritmo de escepticismo y quizás se confirma en el escepticismo. Y claro, su mujer se ríe un poco de él, ¿eh? Al principio y dice, bueno, y Bonoso le dice, oye, que estamos nosotros solos. Y le cuenta una mentirijilla al principio, bueno, ya haremos un viaje con ustedes dos, dice, con mi mujer y con la suya y tal. No, pero ahora vamos a discutir este y yo mano a mano. O sea que se reserva el viaje él solo para que no haya interferencias, pero el final, pues el final es eso, lo que tú dices. No acaba de resolver las cosas y queda con un montón de preguntas. Bueno, es interesante, el ser humano es preguntar, ¿no? Así que si pregunta y se Sí, sin duda, divierte, sin pues duda. fantástico. Sin duda. Muchísimas gracias, Bueno, don pues Antonio, muchas por gracias. atender nuestra llamada y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Bueno, y ahora tenéis también que hablar con Juan, ¿eh? Porque Juan también tiene que decir sus Sí, cosas. sí, sí. Porque, claro, aquí estoy yo solito, porque Juan tampoco es muy ducho en materias de esto, ¿no? Pero por teléfono sí que podéis hablar con él. Yo creo que el punto de vista de Juan Sí, es muy vamos a interesante. ver si se puede conseguir. Muchas gracias, don Antonio, por su tiempo. Muchísimas No, gracias. no, nada, yo te lo agradezco a ti porque has hecho mucho por difundir este par de últimos libros míos que yo creo que están teniendo éxito bien, ¿eh? No, no está mal. Y el libro Sí, sí, gordo, sin aquel duda. que tú hiciste, se ha vendido muchísimo, ¿eh? Tú sabes que del libro gordo, Sí, los sí, sí. libros del Nuevo Testamento, en septiembre se va a hacer la tercera edición. No llega a 11 meses, ¿eh? No llega 10 meses y medio. Y sabes que esto lo digo en serio, a los 11 o 12 días de salir el viaje a Tierra Santa, recibe una carta de Planeta, y Juan también, no más de 12 días. Dice, a tenor de cómo se está vendiendo el libro, vamos a pensar en una segunda edición rápidamente, a ver si nos preparáis la lista de errores que hayáis observado para corregirla. Mm. Y lo mismo pasa con el libro gordo. Es decir, cuando Planeta a los 12 días dice esto marcha bien, es buena señal. Y nos pide una lista de Sí, ratas, sí. Bueno, y yo al final, pienso que está ratas tiene preparando. hasta la Biblia, ¿verdad, don Antonio? Que usted de eso sabe un Sí, rato. pero hay pocas, ¿eh? Hay relativamente Unas pocas. cuantas. Algunas palabras, sí, Bueno, don Antonio, muchísimas gracias y hasta la hay, próxima. ¿no? Es decir, Bien, que yo bueno, creo que a la pues gente les ha gustado. Y David, yo te lo agradezco. vale, a ver. Sí, ya está. Bueno, pues vamos cerrando ya el programa porque creo que se nos ha caído también un poco la comunicación con don Antonio. Solo un poco los problemas del directo y de las conexiones vía internet que a veces, bueno, pues tienen estas cosas que fallan, ¿no? Bueno, yo creo que ha sido un programa muy interesante con un libro que se lee fantásticamente, que es Un viaje a Tierra Santa, de Juan Eslava Galán y Antonio Piñero. En el próximo programa tendremos
a Juan Eslavagalán, el otro autor. Y sin más, pues nos despedimos de ustedes y les emplazamos a que sigan viendo la programación de Gran Canaria Televisión y a nuestro próximo programa de prólogos la semana que viene. Muchas gracias y hasta la próxima.